Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar la definición y características de la función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma general que es f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. Cada uno de estos tres términos se le llaman términos de la función cuadrática y observemos que en ellos aparece la combinación de la variable independiente, que es x, con un coeficiente, en este caso el coeficiente a, en este caso el coeficiente b y en este caso el coeficiente c, que está multiplicado por una x elevada a la 0. Por eso no aparece escrita, pero todo número elevado a la 0 da por resultado 1, por eso c por 1 es c. Entonces decimos que la forma general es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esta f de x es la variable dependiente y depende de los valores que tome la variable independiente, que es x. Por eso decimos f de x o función de x. O sea que este valor va a estar en función del valor que adquiera la variable x. Cada uno de estos términos de los coeficientes a, b y c en los términos recibe un nombre particular. El término a recibe el nombre de coeficiente principal o cuadrático. Este término es distinto de 0 y justamente es lo que se le llama principal porque acompaña a la x que está elevada al cuadrado, es decir, a la x que está dando el grado de esta expresión polinómica. Es un polinomio de grado 2 y lo que nosotros vemos aquí es la función asociada a ese polinomio de grado 2. Entonces, a ese valor numérico que acompaña a la x al cuadrado se le llama coeficiente principal o cuadrático. Este coeficiente principal o cuadrático determina la concavidad de la curva, porque la función cuadrática tiene como representación gráfica una parábola y podemos verla desde el punto de vista práctico, las antenas parabólicas, por ejemplo, de una señal de televisión. Esa forma cóncava o convexa, según en la mirada que nosotros hagamos, podemos hablar de una concavidad positiva o negativa. Esas formas convexas son las representaciones gráficas de la función cuadrática. Entonces, este término principal determina la concavidad de la curva, es decir que si este término a es positivo, por ejemplo 2x al cuadrado, entonces vamos a ver en la representación gráfica una curva de esta forma, es decir, concavidad positiva. Si vemos, las ramas de la parábola miran hacia arriba, hacia el sentido positivo de las y. Y si este término a fuese negativo, es decir, menos 8x cuadrado, menos 25x cuadrado, entonces vamos a estar ante la presencia de una concavidad negativa gráficamente y observaremos este tipo de curva en los ejes coordenados cartesianos. El siguiente valor es b. B se le llama coeficiente lineal. Gráficamente, directamente no nos aporta todavía información. El tercer valor es el valor c y este valor c se le llama término independiente o podemos decir también que es la ordenada al origen. Y lo que determina justamente como ordenada al origen es la intersección con el eje y. Es decir, si este valor vale, por ejemplo, 5, significa que la parábola o esta van a intersecar, o sea, a cruzar al eje y en el valor 5, que está determinado por este valor c. Por ejemplo, este sería el valor c por donde está pasando la parábola o sea, es el punto c de intersección de la parábola de color verde con el eje de ordenadas, que es es el eje negro. Aquí tenemos una gráfica de una función cuadrática.
Ahora, ¿cómo construimos la gráfica de una función cuadrática? Sabemos que siempre construimos cualquier función por medio de una tabla de doble entrada, pero ahora vamos a aprender a construir la gráfica de una función cuadrática sin la utilización de la tabla, sino por otras estrategias que también son válidas y muy utilizadas. Antes de pasar a la construcción de la gráfica, tenemos que observar la expresión o la ecuación de la función cuadrática, que es esto, y identificar los valores A, B y C de los que hablábamos hace rato. Coeficiente principal, el término lineal y el término independiente. Observamos aquí que el valor A es 3, el valor B es menos 4 y el valor C vale 1. Es muy importante porque esta estrategia que vamos a utilizar para la construcción utiliza estos valores A, B y C. Si alguno de estos valores no estuviese en la expresión, entonces ese valor valdría 0. Por ejemplo, podríamos tener 3x al cuadrado más 1, entonces 1 va a ser C, 3 va a ser A y el valor B al no aparecer va a valer 0. Vamos a la construcción entonces de la gráfica de la función cuadrática. Vamos a buscar los ceros de la función. Los ceros de la función son los puntos de intersección de la curva con el eje X. Una función cuadrática a lo sumo tiene dos intersecciones distintas con el eje X y al menos una. O puede tener una o al menos puede no tener una intersección, que será el caso cuando los ceros son complejos. Pero no vamos a estudiar esa alternativa, sino que vamos a estudiar para el caso más sencillo, que es cuando hay dos ceros de función distintos. Para obtener los ceros de función necesitamos utilizar esta fórmula que es la llamada fórmula de Gauss. Fíjense que esta fórmula utiliza estos valores A, B y C que les decía hace un momento que son importantes identificar. La búsqueda de los ceros x1 y x2, es decir, dos ceros distintos de la función, la fórmula es menos el valor de b más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c, todo esto dividido o sobre 2 por el valor de a. Cuando digo valor, digo porque si b aquí, como en este caso, vale menos 4, entonces debemos reemplazar menos 4, porque menos es el signo de la fórmula y b además tiene menos 4, por lo tanto va a quedar en el siguiente paso o en el siguiente tratamiento algebraico un signo más. Y acá utilizamos el doble signo de la raíz par más menos, porque cuando la raíz es par admite dos soluciones, la solución positiva y la solución negativa. Por eso es que aparece aquí el símbolo más menos. Entonces, una vez que tenemos la fórmula, reemplazamos cada uno de estos valores en la fórmula de la búsqueda de ceros de la función. Esto es lo que yo les decía recién. Obtenemos menos 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, menos 4 que es de la fórmula por el valor de a, que es 3, por el valor de c, que es 1, sobre 2 por el valor de a, que es 3. En un paso siguiente algebrizamos un poco más. Este menos 4 es 4 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 3, 12 por 1, 12, sobre 2 por 3, que es 6. En el siguiente paso nos va a quedar la raíz cuadrada de 16 menos 2 es 4, y en el siguiente paso vamos a hacer la raíz cuadrada de 4, la resolvemos y es 2. Entonces nos queda 4 más menos 2 sobre 2. Cuando se ha resuelto la raíz cuadrada que había aquí, entonces ahora abrimos en dos alternativas, o sea, en dos respuestas válidas. Una, vamos a hacer esta cuenta utilizando solamente el signo más, y la otra es hacer esta cuenta utilizando solamente el signo menos. Vamos por el signo más. Sería 4 más
2 sobre 6, o sea 6 sobre 6 igual a 1, y la siguiente por el signo menos, 4 menos 2 sobre 6, nos queda 2 sobre 6 igual a 1/3. El otro paso que tenemos que hacer es la búsqueda del eje de simetría, que es ese eje imaginario que va por el centro de la parábola y que a ambos lados del eje hay una simetría entre los puntos de la curva a ambos lados de ese eje. Para obtener ese eje de simetría utilizamos la fórmula menos b sobre 2 por a, que no es necesario estudiarse una nueva fórmula porque fíjense que menos b sobre 2 por a es esta primer parte, menos b sobre 2 por a. Es decir que a la fórmula de los ceros le extraemos la expresión de la raíz cuadrada y nos va a quedar con la expresión del eje de simetría. Reemplazamos nuevamente el valor de b, menos 4, el valor de a que es 3, 2 por 3, nos queda 4 sobre 6, o sea de que el eje de simetría es 2/3. En el siguiente paso vamos a la búsqueda del vértice. Con respecto a la búsqueda del vértice, el vértice va a ser un punto de coordenadas x, y. La coordenada x es la recientemente calculada en el eje de simetría, que es 2/3. Y la coordenada y se calcula reemplazando este valor 2/3 en la expresión original de la función. O sea que nos va a quedar 3 por 2/3 al cuadrado menos 4 por 2/3 más 1. Es lo que tenemos acá. Calculamos todo eso y nos da menos 1/3. Con este 2/3 y con este menos 1/3 armamos el punto de coordenadas que decíamos acá, x, y, donde x va a ser el valor del eje 2/3 y el valor de y es el que hemos calculado recientemente. 2/3 entonces y el valor de y es este. Con estos datos entonces vamos a ir graficando un poquito la función. Los ceros de función los habíamos obtenido utilizando esta fórmula y obtuvimos como resultado que x1 era 1 y que x2 era 1/3. Si lo observamos gráficamente, entonces el x sub 1 lo vemos aquí y el x sub 2 a 1/3, que sería 0.3 periódico, lo vemos aquí. Marcamos estos dos puntos. En un segundo paso, el eje de simetría, que lo calculamos con esa expresión, nos dio 2/3. Esta es una línea imaginaria, por eso yo la he construido de forma punteada. Fíjense que 2/3 justamente es un eje de simetría con respecto a uno de los ceros y al otro eje, al otro cero. O sea, pasa por el medio de la distancia entre ellos dos. Por eso se le llama justamente eje de simetría. En el tercer paso colocamos el vértice. El vértice es 2/3 menos 1/3, fue lo último que calculamos hace un momento, y justamente las coordenadas del vértice es 2/3 y menos 1/3 y lo marcamos. Y tenemos además como dato que la ordenada al origen es 1, por lo tanto la gráfica tiene que pasar por ahí. Entonces deberíamos unir los puntos, que pase por 1, que pase por x sub 2, por el vértice por x sub 1 y luego elevarse la otra rama. O sea que gráficamente teníamos esto calculado recién y ahora podemos observar, esta es la cronología de cómo vamos marcando en la gráfica, y ahora podemos observar la gráfica final. Tenemos ordenada al origen 1, pasa por 1, los ceros que se habían encontrado por la fórmula de Gauss, x sub 2 y x sub 1, el eje de simetría extrayendo la raíz cuadrada que había en la fórmula de Gauss, es esta línea punteada, y también el vértice que habíamos buscado. Obtuvimos acá y obtenemos la parábola de la función cuadrática. Fíjense que como el término principal o el coeficiente principal es 3 positivo, nos iba a dar como resultado de que la parábola fuese de ramas positivas, es decir, de ramas hacia arriba, y es justamente lo que se ha encontrado.